La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentan Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Foco en la Viñeta, realizado aquí en la Universidad Finisterre gracias a la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo, a la Escuela de Publicidad y al Doctorado Interdisciplinario en Humanidades. Esta vez no tengo solo un invitado, sino que en realidad tenemos a un colectivo quizás muy grande, pero tenemos dos personas muy importantes que se han aventurado en la edición de historieta en Chile. Y no solamente historieta, sino que libro ilustrado, una propuesta súper interesante que tiene un sello súper particular, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy día nos acompaña María José Domanch y señor Rodrigo Elgueta. Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Muchas gracias a ti por la invitación, a todo el equipo. Yo particularmente honrada de estar en el programa hablando de Antú y agradecida de la invitación. Sí, y también, Sebastián, me sumo a los saludos, que siempre es grato venir a conversar sobre historietas, sobre cómics, sobre arte, sobre también sociedad, cultura, política, porque finalmente las artes visuales, donde el cómic es una de sus expresiones, abarcan todas las dimensiones de la humanidad. Así que en el fondo vamos a hablar de muchas cosas. Así que muchas gracias por la invitación. De nada, pues. Primero voy a partir presentándolo un poco para que los conozcan. María José es artista visual, docente y la editora de Editorial Antú. Ha participado en diversas ferias del libro, no solo en Chile, sino también en el extranjero, donde ha formado parte incluso de delegaciones gubernamentales. Rodrigo Elgueta es profesor de arte también. ¿Ustedes se conocieron en el mundo artístico? Sí. Ya, excelente. Ilustrador y dibujante de historietas, en coautoría con Carlos Reyes, generaron este tríptico que es Los años de Allende, Nosotros los Selknam y Víctor Jara, Un canto comprometido. ¿Ya? Hoy no vamos a entrar más que nada a hablar de Editorial Antú al comienzo, y me gustaría partir preguntándoles cómo surgió la idea de armar la Editorial Antú, considerando el panorama editorial chileno, considerando el panorama de las editoriales independientes y de lo que se está haciendo en cómic en Chile. ¿Parto yo? Sí. Mira, me gustaría agregar algo. Yo creo que la idea de la editorial Antú es algo que personalmente me ha acompañado desde mi infancia. A la edad de 10 años formé mi propia editorial. Y esa editorial le puse, y todos los cómics que yo decía le colocaba en la primera página también ese rezo en la base que decía Star Comic. Ahora, esto es importante, porque Star, yo pensaba en una estrella y el símbolo era una estrella, Star Comic. Y después con los años, sin darnos cuenta, cuando ya nos conocimos con María José como matrimonio, ella empezó a conocer el mundo de la historieta y nos embarcamos en esta idea de hacer una editorial, surgió de una manera espontánea Antú. Y Antú es sol, y el sol es una estrella. Entonces no nos costó para nada poder pensar que el mejor concepto que podía acompañar nuestra editorial sería el de esta estrella que es la base de nuestra vida, es la base de las culturas, está en todas las cosmovisiones del planeta, pero al mismo tiempo nosotros nos alimentamos de esta energía solar, que es una estrella. Entonces, quería partir con esa idea de que en el fondo esta noción nos ha acompañado siempre, no tan solo hacer cómic e historieta, que me fascina, sino también, ¿por qué no?, tener una editorial. Sí. Y Antú tiene una carga directamente relacionada con el pueblo mapuche. Bueno, la palabra, el Antú propiamente tal es sol. Y cuando empezamos a diseñar, ahí mira, justamente en la Desvergonzada Intergaláctica está el primer logo de Antú. Claro, que en blanco y negro, ese nace el 2019, ese logo. Y después fue transformándose ya cuando, para el 2021, con el Húsar y el General, sale el logo nuevo, el amarillito.
Y el arco iris es parte de Antú, de este sol, porque es la manera de cómo el pueblo mapuche representa el sol es a través del arco iris. Entonces, es una cosmovisión que para nosotros es vital, ser voz del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, que de ahí emanamos nuestros... Toda cultura, todo país, todo ciudadano proviene de una cultura primaria. Y en este sentido, ya que está bien arraigado en la cultura mapuche, ¿cuáles son las temáticas principales que tiene o que están planteadas en la misión de Editorial Antú? Mira, ser voz de los pueblos originarios. Ujú. De los temas sociopolíticos, el arte, las cosmovisiones, donde la narrativa gráfica, donde el dibujo es ese puente que narra, que cuenta, que nos comunica. Entonces, y con el tiempo se sumó lo policial, con el tiempo, a través de... ¿Con qué novela gráfica fue que nace la idea de trabajar lo policial? ¿Con cuál fue? Con El Dormilón. Bien. Con El Dormilón nace, que este fue el 23, primeros autores no chilenos, nace también esto de lo policial y lo de el detective, investigar. Y un poco también con el manga se exploró también, que es un manga de terror, abordar los cuestionamientos humanos, los miedos, tus pesadillas internas, tu mundo interior. Sí, y sabes que también lo otro que es bien interesante es que la editorial Antú, como somos una editorial pequeña, en la cual estamos publicando prácticamente 2 libros al año, y no podemos más tampoco porque no queremos tratar de abarcar sin que nos saltemos nuestra realidad económica, porque en el fondo también son inversiones, pero sin darnos cuenta también hemos creado una comunidad de amigos y de amigas, donde Antú se transforma también en este puente de arcoíris que conecta. Entonces, generalmente las personas con las cuales hemos publicado en estos 10 títulos hasta el momento se han formado también unos lazos de amistad, y las amistades anteriores de Antú han tenido un espacio para publicar. Entonces, eso ha sido muy, muy bonito ver gente, por ejemplo, con Pablo Olivo, nos conocemos de hace años, con Pablo Ortiz nos conocemos por lo menos 25 años de amistad, pero Antú se transformó en el puente que les permitió a ellos también encontrar un espacio para publicar y explayar las cualidades que tienen. Entonces, para nosotros es muy importante el espacio de amistad dentro de la editorial. O sea, la editorial pasa a ser como un vínculo social, ¿no? Sí. Sí. Y considerando esto como el contexto sociocultural actual en que estamos viviendo, ¿cuál es el rol que tiene una editorial independiente en el trabajo que hacen ustedes, esto del rescate de la memoria, de la discusión de lo que se hizo, de lo que fue? ¿Cómo se posiciona? ¿Cómo se posiciona usted en esta discusión? Sí, mira, volviendo un poco a la idea que estábamos conversando, comentarte que estamos viviendo ahora la experiencia que mucha gente nos envía proyectos, que mucha gente se nos acerca para plantearnos ideas. Entonces, de alguna manera, la editorial también permite que personas que a lo mejor nunca habían pensado en un proyecto editorial sepan de que a lo mejor nosotros, que somos de estrato popular, que en el fondo esto es a puro ñeque, puede existir la posibilidad de que puedan plasmar su voz, como dice María José. Existe la posibilidad de que lo que ellos están escribiendo, lo que ellos están haciendo, dibujando, lo están planificando, se pueda transformar en un libro. Entonces, la primera función que tenemos es crear la idea posible de que mi obra, yo tengo un trabajo y se puede transformar en una obra que puede ser interesante para otras personas. Eso en la vida es muy difícil encontrarlo. O sea,
Yo no tuve relación con una editorial hasta cerca de los 30 años, que fue la primera vez que publiqué un cómic. Pero antes, la idea de una editorial para mí siempre fue muy ajena, incluso siendo yo académico en una universidad. O sea, era un mundo muy alejado. En cambio, esto acerca esa posibilidad. Y por otro lado, es que nosotros al movernos en un ambiente independiente, en la cual nosotros también tenemos muy poquita distribución, es decir, nosotros como editores en este momento estamos presentes cuando los libros están en ferias, están en festivales, entonces podemos conversar. Entonces también nos vamos conociendo con las personas y tiene mucho de pedagógico. Yo creo que María José, como yo, somos profesores y nos interesa también mucho la acción pedagógica en el trabajo editorial, donde siempre queremos invitar a la reflexión, en torno a la sociedad y que tenemos estos microespacios donde podemos encontrar, justamente como tú decías, Sebastián, un espacio comunidad en el cual nos demos cuenta que la pedagogía también necesita una horizontalidad, en la cual yo como docente tengo que no ponerme sobre quien está recibiendo la información, sino que una horizontalidad que nos permita hacer una acción comunicativa, como dice Habermas, en la cual ambos aprendan en este acto pedagógico. Entonces, yo también cuando vamos a las ferias, hacemos una acción pedagógica tal vez no formal y no planificada, asistemática, que fluye por todas partes. Esa educación asistemática es la que ha acompañado a muchas personas y tal vez muchas personas la más importante. Entonces, una editorial, una feria, un evento se puede transformar en un espacio donde yo como editor y como autor me puede cambiar la vida y a otras personas también. Sí, y yo le sumaría que todo lo que vivimos como sociedad, las problemáticas que nos están aconteciendo ahora incluso como región, como planeta, sentimos, Antú, que es nuestro deber de mostrarlas. No nos hagamos los lesos, no lo escondamos debajo de la alfombra. No digamos, ay, ya de nuevo con lo mismo, ¿hasta cuándo? Si eso ya pasó. O sigamos para adelante. Si lo mejor es seguir para adelante y olvidarse lo que... Es que justamente de eso se trata. De que este es un canal que yo me siento súper agradecida de poder y como privilegiada de que autores y autoras de nuestra editorial y que motivados también por nosotros, por buscar un sello, es que nos convertimos en transmisores de una latencia social permanente y que va a pasar, va a perdurar en el tiempo porque estos temas no mueren, quedan por siempre. Sí, por ejemplo, lo último que nos ocurrió con Abandonando el Barco, yo estoy súper orgulloso de lo que hicimos con Abandonando el Barco y también con El Dormilón y con La Sombra de los Pinos, donde logramos publicar autores de otros países, pero especialmente Abandonando el Barco es una obra fundamental en Bolivia. Y nosotros acá en Chile no conocemos nada del cómic boliviano. Entonces la gente, el público, se ha sorprendido al ver la calidad tanto gráfica como de la historia. Realmente ha sido una sorpresa para muchas personas. Y se han interesado también en conocer más sobre el cómic latinoamericano, que esperamos, ojalá en el futuro sigamos publicando obras de otros países. Abandonando el Barco, que es una historia de zombies ambientado en la ciudad de La Paz, lo leímos con María José en Santa Cruz de la Sierra. Y son zombies bolivianos, que eso es interesante. Las cholitas, zombies. Claro, y todo un imaginario Sí. que viene de otro lado y lo traen ustedes a Chile a través de la editorial. ¿Cómo ha sido ese trabajo de contactar autores de otros lugares? Incluso traerlo a Chile. Ustedes trajeron a la autora de Cecil Dupí. Cecil Dupí de la Sombra de los Pinos. Sí, y a Rodolfo y Carlos. También, del Dormilón. Y queremos traer también a Álvaro Ruelo. Excelente. Otra locura. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo surge la necesidad? Primero, ya algo lo han dicho en relación con Abandonando el Barco, pero con los otros, ¿cómo dijeron, esto lo quiero traer a Chile? ¿Qué
qué contenido creen que está aportando a la discusión acá en Chile de lo que viene del extranjero? Mira, tanto el Dormilón como La Sombra fue bajo el mismo contexto que fue en una feria en Angoulême, en Francia, una feria de historieta. El editor de Rodrigo allá en Francia, de Ilatina, Tomás Dassans, invita a Rodrigo, yo me cuelo ahí en la invitación y dije, bueno, es una gran oportunidad para conocer la feria, ver cómo in situ este boom, esta locura de la BD allá en Francia, y en una de esas ver qué puede ser Antú allá. Y bueno, y tocó que estábamos compartiendo el lugar donde estábamos durmiendo, alojándonos con los dormilones, les digo yo. Y nos conocimos. Sí, porque, perdón, disculpa, sí. El Dormilón también es publicado en Francia por la misma editorial que publica Nosotros los Cernam. Ah, perfecto. Entonces Tomás Dassans arrienda una casa a las afueras de Angoulême y lleva a los autores a esa casa grande, una cuestión impresionante. Sí. Y no nos caímos en gracia, son una dulzura los dos, y ahí nos mostraron, esto es lo que hacemos nosotros, y nosotros, y esto es lo que hacemos nosotros, y vimos con Rodrigo el Dormilón, y quedamos loquitos, porque esa es como eso nos preguntaban tiempo atrás, ¿y cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo escogen? Porque nos gusta. Porque un enamoramiento, una cosa erótica que nos provoca. Y esto, es que esto tenemos que ver cómo lo publicamos, pero esto tiene que estar en el catálogo de Antú, porque es un gusto, es algo que, ¿cómo no publicar? Y es interesante lo del Dormilón, porque cuando ustedes lo publicaron acá en Chile, meses después creo que fue que Editorial Planeta publicó Bajo el ala del cóndor de Rodolfo Santulo con Gonzalo Martínez. Sí. Y hubo una especie como de sinergia de la editorial independiente con Planeta, porque estaban en ambos lados, pues, estaban. Claro. Y fue súper interesante esa visita de Rodolfo Santulo. Sí. Y también vino Carlos Aún, ¿no es cierto? Vino dibujando. Sí. Esa vez vinieron los dos, y claro, el periodo que tú cuentas de Bajo el ala, pues después vino Rodolfo nuevamente para la presentación y conversar sobre Bajo el ala. Sí. Dos veces ha venido Rodolfo. Y ha sido, claro, porque los hemos conocido en ferias, estos dos títulos. La sombra de los pinos fue caminando en Angoulême, caminando ahí en la feria, y veo la portada en una gigantografía colgando, me aproximo, veo a Cecil que está haciendo dedicatorias en el interior del libro que se lo va a llevar una persona, y ahí yo quedé así. Hay que decir que las dedicatorias de ella son otra cosa. O sea, yo tengo autografiado el libro y es como si estuviera impreso. Sí. Y dibuja directamente con el lápiz de tinta, no hay un boceto previo, nada. No. Ha sido bien especial ese título porque ha sido se puede decir, ¿no? Yo creo que sí. Ha sido el libro donde más hemos invertido dinero y donde menos de vuelta hemos recibido de esa inversión. Porque es un apostar, así, tirarse. Este piquero es súper gráfico para nosotros. Ah, claro. Zambullirse sin saber cómo van a salir de eso. Exactamente. Sí, porque todo es una inversión en dinero. O sea, cada uno de estos libros también uno tiene que ver, ¿es capaz de pagarlo? ¿Tenemos el dinero? Entonces, si podemos, tratamos de hacerlo. Y claro, como dice María José, también nosotros fuimos aprendiendo. Yo tengo una experiencia como autor, que mis obras se publican en el extranjero, pero otra cosa es comprar derecho. Entonces, aprendimos un montón, aprendimos un poco lo que significaba trabajar con agentes, el tema de los archivos. Entonces, claro, fue una gran inversión, pero al mismo tiempo no estamos para nada arrepentidos. No. Para nada, porque el libro tiene una conexión. Hace que la gente se conecte con algo. Yo creo que lo que le pasó a María José en este festival de Angoulême, donde hay
muchos están, y son cientos y cientos de personas por minuto desplazándose, que María José se haya enganchado con este libro, apunta un poco a esa memoria emotiva que es universal, de la playa en verano al mediodía. Los colores. Entonces, yo creo que el libro La sombra de los pinos, y Cecil está de acuerdo con eso y nos decía que le ocurre mucho, la gente le dice, pero si esto es donde yo vivo en el sur de Francia, en Montpellier, esto lo veo en las costas de Italia, y nosotros le decimos, sí, acá también está, en Algarrobo. Claro. El canelo y el canelillo. O sea, no hay mejor locación para La sombra de los pinos que Algarrobo. Le decíamos a Cecil, cuando hagan la película, diga que vengan a Algarrobo, aquí hagan todas las locaciones. Oye, considerando esta experiencia que tuvieron ustedes con La sombra de los pinos, que, claro, invirtieron y no el retorno no es tan bueno, y aún así no lo consideran un fracaso, eso ya habla de otra perspectiva editorial. Porque para la editorial es grande, eso ya no cumpliste el 35% de ganancia, 35% margen de ganancia, un fracaso, así que a saldo. ¿Ya? Ustedes que tienen ustedes ya lo vinculan más como una ganancia emocional que tiene que ver con esta. Considerando esta como, y hablando también del sentido de comunidad, este sentido de generar una comunidad, de vincularse a través de la obra con otros. Volvamos un poquito al contexto actual. ¿Cuáles serían los principales desafíos que tendría Editorial Antú o cualquier editorial independiente en este nuevo contexto que tenemos en el futuro próximo? Uy, qué difícil. Mira, aquí yo me voy a meter en un tema que no sé qué va a pasar, pero es un desafío lo que se viene en estos 4 años. Porque yo me siento un poco en la incertidumbre de qué va a pasar con este nuevo gobierno con cultura, con las oportunidades que tenemos de que el Estado, uno pueda postular a fondos del Estado, a las mismas participar de las ferias, poder visitar ferias afuera. Entonces, eso es, yo no sé qué va a pasar. Ojalá no sea tan doloroso. Y el desafío es de seguir dentro como haciendo, ¿cómo le llamamos nosotros? Es como nuestra trinchera cultural, es como una batalla. Es súper duro para una editorial pequeñita como Antú y para cualquier editorial pequeña, independiente, ya desde los costos de impresión, imprimir en Chile ya es súper difícil. Los traslados para visitar las ferias o para querer poder librerías de otras regiones quieren que también estén los libros de uno y cómo los hacemos llegar, todo tiene su cuesta arriba. Temáticas, las temáticas también tienen su desafío, la temática social, memoria, pueblos originarios. Eso también va a ser un desafío que no se acalle. Claro. Sí. Y a mí me gustaría agregar también la creación de audiencia. Yo creo que nosotros como editorial pequeña tenemos que estar constantemente preocupados de generar nexo y darnos a conocer. Entonces, en este momento nosotros estamos en una política donde nos convidan, vamos. Si nos convidan a dar una charla a un colegio, nosotros vamos. Si nos convidan a una feria, vamos. Tratamos de ir lo más posible pensando en la creación de esa audiencia que nos va a tomar todavía muchos años. Y yo creo que es una lucha constante. Yo creo que siempre la editorial va a tener que estar preocupada de ir generando que la gente los conozca, una especie de público que te conozca. Y eso no podemos parar, porque también hemos visto lo que significa la editorial teniendo un título que teniendo 10. La cosa cambia también, es otra perspectiva. Ya hay gente que te conoce, la gente está coleccionando los libros, hay gente que llega al stand y dice, a ver, ¿cuál me falta? Me falta este. Y se lo llevan. Y eso es gratificante, porque también habla de que hemos sido constantes. Y lo que nos gustaría mucho, lo que en un momento lo dijimos anteriormente, es el tema de tratar de crear nexos en Latinoamérica, pensando de que Latinoamérica es un continente donde tenemos 180, 200 millones de personas hablantes en español y que puede ser un tremendo mercado.
Entonces, estamos tratando de tener nexos con editoriales de otros países para generar publicaciones. Es decir, podríamos, por ejemplo, 4 editoriales de 4 países participar en una publicación. Mandamos a imprimir y nos repartimos las cajas. Entonces, hasta eso hemos estado conversando. Y yo, bueno, especialmente con el tema de los años de Allende, autores de otros países me escriben porque están interesados en crear redes de autores que se preocupan de temas de derecho humano, por ejemplo. Entonces, hay un interés en Latinoamérica de crear estos nexos. Ya que los gobiernos de Latinoamérica no generan políticas de aduana, de impuestos especiales para la circulación de obra en Latinoamérica, cosa que Europa con la comunidad ya lo tiene súper establecido, vamos a tener que ser nosotros nomás lo que hagamos esa lucha. Y hemos encontrado editoriales súper interesadas y dispuestas a apoyarnos. Tenemos que decir que si no es por Joaquín Cuevas, un editor boliviano, Abandonando el Barco, y Carlos Ford Davis, que los publicamos en Cochabamba, en Bolivia, los imprimimos, perdón, no habría sido posible. O sea, alguien estuvo allá en Bolivia velando por nuestras impresiones, porque fue realmente un espacio de confianza. No vimos nunca maquetas, las maquetas las vimos, nos mandaba la imprenta, es decir, la imprenta de Cochabamba, Kipus, profesionalísimos, súper profesionales. Nos mandaban constantemente fotografías de cómo iban saliendo los libros y videos. Y incluso ellos opinaban y nos recomendaban cosas. Mire, va a ocurrir esto, si ocupamos este tipo de cuché, lo podrían cambiar por otro. Eso fue fantástico. Y a su vez Joaquín trataba de supervisar la finalización de las impresiones. O sea, publicamos 2 libros sin saber cómo iba a ser el resultado final, a ciegas, pero tanto económicamente y en la calidad, el nivel de la impresión en Cochabamba de Kipus es excelente. Entonces ganamos por todos lados. Y después creamos los nexos para el traslado de estas cajas de libros desde Cochabamba hasta Chile, pagando la aduana, pagando los impuestos y todo con otras personas. Entonces fue toda una logística que aprendimos mucho. Y yo creo que vamos a volver a realizarlo en el futuro. Y hemos sabido también de otros países. Por ejemplo, en Perú también existe la posibilidad no han hablado de lugares donde se imprimen. Y todo eso va a ayudar mucho a esta circulación de obra y que nos vayamos conociendo. Y de autores. Sí. O sea, un trabajo colaborativo que, sí, claro, partió aquí en Santiago, Chile, pero que se está expandiendo a toda Latinoamérica. Sí. Esa es la propuesta de Antú. Sí. Sí, generar redes. El puente del arco iris, perdón. Sí, el puente del arco iris. El arco iris, porque tenemos muchas historias en común en Latinoamérica. Y hay grandes dibujantes, autoras. Entonces, ¿cómo no hacer proyectos en común? Bien, Rodrigo, María José, ahora les voy a invitar a esta dinámica que hacemos aquí en el programa, que es una especie de hurguetear, ojear sus materiales, lo que ustedes han impreso, y otros materiales, otros libros de otros autores que traje, que posiblemente, o quizás no, les pueda hacer algún sentido, ¿ya? Entonces, para dar el paso, para explicármelo, voy a partir yo con intereses personales, con Nosotros los Selknam, de Carlos Reyes y Rodrigo Olgueta. Este no es de Editorial Antú, es de Reservoir Books. Y tengo esta es hubo otra edición de otra editorial. No, esta es la segunda. Segunda, no, pero sí, anteriormente hubo otra versión. Otra que con Deinon. Deinon, sí. Eso. Y también me di cuenta que en El sueño que sacó también hay historia de Selknam. Sí. Hay todo una temática cruzada. Ya, nosotros el Selknam, y algo que hemos conversado en programas anteriores, que tiene que ver con la relación entre historia y ficción. Cómo la ficción ayuda a comprender la historia, o cómo a veces la complejiza. O a veces hay gente que dice, no, pues si están transformando la historia en ficción, ya no es la historia. ¿Ya? Entonces, hablamos en su momento con Carlos Reyes sobre el cómic documental, de cómo esta obra está llena de testimonios. ¿Ya? Pero sí hay una parte de ficción, que habría un personaje en alguna parte del relato que sería un personaje ficticio que viaja a Punta Arena. Ahí parten los personajes. Aquí parten los personajes. Esta es la parte del taxi, ¿no? Sí, la parte del taxi.
y me parece un poco conocido los personajes a mí. No sé si usted me quisieran contar cómo este relato se inserta acá, cómo sus vidas se insertan aquí y cómo ustedes también son Selknam en este Sí. sentido. Sí, bueno, esa idea de insertar estos personajes ficticios es idea de Carlos. Bueno, Carlos, tenemos una amistad de muchos años y también María José con él. Entonces, él conoce perfectamente nuestra vida y sabe que nosotros con María José estuvimos viviendo durante algunos años en Punta Arenas. Nos fuimos el año 1997 a probar suerte, a trabajar allá en la Universidad de Magallanes, donde logramos desarrollar una carrera muy entretenida, muy interesante, pero al mismo tiempo nos permitió conocer la región de Magallanes. Estuvimos en Tierra del Fuego, conocimos varios lugares de la Patagonia, y ahí justamente en esos años, es donde yo hago mi primera historieta sobre el pueblo Selknam. Lo que hice fue adaptar libremente La Noche Boca Arriba, la idea de La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, a cómo sería este momento en el cual habría desaparecido, habría sido asesinado el último Selknam. Ahora con los nuevos estudios se tiene claro de que en el fondo el pueblo existe, hay descendientes, pero el año 99 todavía se enseñaba en la escuela y estaba esta noción generalizada. Tal vez los antropólogos ya tenían muy claro que el pueblo no había desaparecido, sino que había tenido un proceso en el cual había sido absorbido, había tenido un proceso de aculturización, pero la idea de que había sido exterminado el año 99 lo teníamos la gran cantidad de la población. Entonces, eh, ese cómic, entre paréntesis, lo dibujé en España, ¿eh? Lo dibujé para un concurso del ayuntamiento de la ciudad de Salamanca, donde yo estaba viviendo, estaba haciendo un posgrado allá. Y recuerdo que quedó seleccionado a los finalistas y lo expusieron en una sala de exposiciones en el ayuntamiento de Salamanca y quedaron bien impresionados con esta idea de que habían personas que vivían en la Tierra del Fuego que se pintaban el cuerpo, que tenían rituales. Entonces, de ahí yo siempre estuve interesado en hacer cosas sobre el pueblo Selknam, que estas están recopiladas en El sueño de Quetzalcóatl y otras historias. Bueno, a partir de este trabajo es que se nos ofrece la posibilidad de hacer un cómic que hablara sobre el pueblo Selknam, y Carlos Reyes, con esta pulsión periodística que él tiene, que lo ha acompañado por siempre, yo creo que tuvo la lucidez de tratar este tema como si fuera un documental. Y en los documentales también hay recreaciones, hay momentos de ficción. Entonces aparecen personajes que se insertan a la historia, que van siendo, por un lado, nexo de los conceptos que se van presentando en el libro, pero al mismo tiempo también una especie de descanso donde el lector tiene una instancia para identificarse. Y claro, gran parte de esta historia ficcionada está basada en lo que nosotros vivimos en Punta Arenas con María José, incluso las caricaturas. Es la mía cuando yo tenía más pelo, era mucho más joven y hacía clases en la universidad de dibujo, y María José con el pelo crespo, sin lentes. Está la casa donde nosotros vivíamos. Está tal cual, dibujé la casita que está ahí en una escena muy bonita en la cual los personajes están en una situación muy idílica, romántica, el Felice sentado en el suelo, una mesita con cositas como... Eso nosotros lo vivíamos, y a la luz de las velas, era nuestra vida en ese momento. Pero obviamente que tenía que haber un drama. Y ahí el drama era esta crisis donde este personaje se obsesiona por el pueblo Selknam. Claro, ya ahí se aleja un poco de nuestra vida, pero hay algo también, hay alguna especie de interés y de obsesión, porque las culturas patagónicas siempre personalmente me han acompañado en mi vida. Para mí he tenido un interés especial por estos pueblos. Entonces creo que eso está graficado acá en el libro. Sí. Súper. Ya pues, ¿cuál de ustedes sigue? ¿Qué quiere elegir? Yo quiero tomar a la sombra. Y un poco también, ¿por qué es que me gustó tanto? Bueno, La sombra de los pinos es una historia de adolescentes que los autores cuentan el encuentro de dos adolescentes que se conocen en un verano, en la playa. Pablo, que es el protagonista, se va a pasar unos días obligado
de vacaciones a la casa de la abuelita con la mamá y el papá. Él a regañadientes va, se quería volver, en un almuerzo lo dice, pero le da una segunda oportunidad cuando él sale a pasear al pueblo, y esta página es crucial porque divisa a lo lejos, a escondidas, a una niña de su edad que se llama Carla, y dice, se devuelve a la casa de la abuelita y le dice que se va a quedarse todas las vacaciones y que la mamá y el papá se pueden ir tranquilos. Entonces, esta aventura que cuenta Cecile, que ella este proyecto fue su tesis, como de grado para terminar su carrera de estudios de cómic allá en Francia, en París. Se suma en el guión Valérian Guillaume y van contando esta historia. Y lo que encuentro muy bueno, el dibujo esquemático, simple, pero muy expresivo, lineal, y el color, la paleta de colores que utiliza para evocar ese verano, Cecile, es maravilloso. Hay unas partes que están en los cielos cuando ya es de noche, cómo ocupa esos recursos con el color. Tiene que bueno, también el manejo del color que tiene Cecilia es impresionante. Sí. Vean estas páginas de azul, donde están Está de estos noche. colores de piel agrisado, pero es amarillo fuerte. Hay todo un trabajo de composición muy, muy sutil, muy delicado. Y ella y Cecile, cuando trabaja en vivo, es así. Es un trabajo muy fino, Sí. muy suave. A mí me gustaría comentar, disculpa, María José, me gustaría comentar que nosotros acá en Latinoamérica, en Chile, estamos tan influenciados por la cultura cinematográfica norteamericana que la estructura de presentación de un problema, desarrollo y conclusión, con estos arcos entre medio, los cuales tiene que ocurrir algo, siempre tiene que ocurrir algo. Incluso uno ve una película que está muy calmada y uno dice, algo va a pasar aquí en este momento. No están preparando, se nota que el director no está preparando para que algo pase, y terrible. Cuando uno lee La sombra de los pinos, hay una, no voy a hacer spoiler, pero hay una constante tensión porque uno dice en qué momento va a ocurrir aquí la desgracia. la desgracia. Sí. Entonces esa tensión, que es muy de nosotros acá en Latinoamérica, influenciados por la cultura norteamericana, te acompaña en toda la lectura. Y eso es interesante. ¿Y eso te pasó cuando leíste este? Sí, yo estaba tenso. En cada momento, ¿en qué momento aquí? Claro. Aquí la grande. Mira, esta página también es muy linda, como esas nubes grises, después de la tormenta, se abren y caen los rayos de sol, de luz. Entonces, claro, y cuando ella nos explicaba, porque se darán cuenta que hay páginas donde hay muy poco texto, muy pocos globos parlantes. Entonces, claro, y ella me explica por qué ella hace este recurso. Y es porque ella se recuerda a su adolescencia y las adolescencias en general, donde el adolescente es más bien observador, se reserva la opinión, se guarda sus ideas, no las comparte mucho. Entonces, uno se siente como identificada en esta historia. Nos recuerda un poco nuestra adolescencia y ese gusto de disfrutar del paisaje, de estar con alguien y sentirse tan bien en ese lugar. Y me gustaría terminar una última idea. Bueno, yo en este momento estoy trabajando con Carlos Reyes en un nuevo proyecto. También es un proyecto de memoria histórica que trata específicamente sobre la relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Yo llevo hoy la página 26, va a tener 100 páginas y he aprendido una enormidad. Y claro, aquí estoy viendo, trajiste tú este libro de Latinoamérica y el imperialismo, 450 años de guerra de Oesterheld y Durañona. Y acá el género de cómic que estudia la historia
tiene varias cosas en común. Y yo me siento muy reflejado porque hay algunas viñetas que me toca, por ejemplo, esa me toca mucho dibujar. Personajes históricos que nos hablan a nosotros y nos plantean, y el guionista pone en boca de ellos un mensaje para nosotros, para la actualidad. Eso yo lo estoy haciendo ahora constantemente. Entonces me siento muy, muy hermanado con estas páginas donde tratamos de abordar a la historia, pero tratando al mismo tiempo de ver cómo esa historia influye en nuestra vida actual. Eso lo estoy haciendo ahora mucho, mucho. Cuando recordamos que Oesterheld, por este tipo de obra, fue uno de los dibujantes, uno de los guionistas de historieta desaparecido durante la dictadura en Argentina. Así es. Bien, vamos a pasar a la última dinámica actividad que tenemos aquí en el programa, que se llama imagomancia. Consiste en que les voy a presentar a ustedes ciertas imágenes que pueden ser súper azarosas o quizás fueron elegidas especialmente para usted. No lo sabremos hasta que ustedes las miren. Y me gustaría que ustedes hablaran de qué le evoca, puede ser desde el sentimiento, desde el recuerdo, desde el punto que ustedes se quieran posicionar y me cuentan qué es lo que les señala esta imagen. ¿Ya? Vamos a partir por acá. Yo se las voy a presentar y ustedes me dirán qué les llama la atención de... ¿Quieres partir tú, María José? No, parte tú. Ya, yo parto. Yo veo esta imagen y creo que debería ser un orgullo para el país que se haya pensado en un momento en la historia de este país de tener políticas de lectura donde el libro, independiente del género, llegara para todas y todas las personas del país y que valiera menos que una cajetilla de cigarros. Mi casa, mi mamá secretaria, mi papá mecánico de trenes, estaba lleno de libros Kimantú. Y para mí es una experiencia muy bonita porque además estos libros siempre estaban al alcance mío. Mi mamá no las tenía en una estantería arriba donde yo no alcanzara cuando yo era un niño, sino que todos estos libros estaban al alcance mío y Kimantú publicaba no tan solo novelas, no tan solo libros de historia. Creo que el trabajo de Kimantú que ellos hicieron está en la memoria chilena. Y nos toca muy, muy a menudo a la gente que nos conoce. Ustedes, Antú, pero ustedes son muy antiguas. Pero qué gran editorial, qué bueno que todavía están. No, y ahí yo me doy cuenta que no, usted nos está confundiendo con Kimantú. Ah, sí. O nos está confundiendo con los televisores Antú, que ese es otro concepto Antú que está en la retina chilena. Pero el trabajo editorial de Kimantú está en la memoria y es un ejemplo editorial que debiéramos, las editoriales, tomarlo como un referente, porque qué importante es que el libro llegue a todo el mundo. El libro se transforma como hemos hablado a lo largo de este encuentro, es una voz que va a permanecer en el tiempo, nosotros no, y el libro va a quedar en el tiempo, si no es quemado, si no es maltratado. Y ese trabajo que hizo Kimantú perdura en el tiempo, y yo creo que es un trabajo que las editoriales nos debemos a los lectores, hacer que nuestros libros lleguen a los estudiantes, lleguen a todo el que quiera, y pensar en que un libro ojalá se pueda editar y crear de una manera que pueda ser económica, alcanzable, que tenga un costo alcanzable, no inalcanzable, no de 30.000 pesos, 25.000 pesos un libro, no. Claro. Entonces es un lindo trabajo, la memoria chilena, y que un ejemplo a seguir para las editoriales. Súper. Sí, me gustaría agregar que nosotros, los Selknam, el título viene también
para hacer un homenaje a esa colección de libros de Quimantú que se llamaba Nosotros los chilenos. Así que también esa fue una de las influencias para el título de Nosotros los Selknam. Ah, buenísimo. Muy buen dato ese. Que hace poco vi una portada, una fotografía de una portada de Nosotros los chilenos en una exposición de la UP que había en la Municipalidad de Quinta Normal. Muy bonita portada. Ya. Sigamos entonces. ¿Están preparados? Estamos listos. Sí, esto. Hay un trabajo tan importante para nosotros que tiene que ver con la revuelta. Lo que significó todo ese tiempo de batalla, de dolor, de grito, de lucha, de esperanza, de olor a quemado, ardor. Bueno, todo eso Antú también quiere hacerse cargo en un proyecto que estamos trabajando con Rodrigo, donde a través del cómic contar esas malos proceder de policía y carabineros de Chile en el periodo de estallido. Periodo muy duro. Sí, sí, difícil. Sí, me gustaría decir que hay mucho lo que se puede decir. Yo creo que podemos estar horas y horas hablando, pero me gustaría comentar dos ideas. Una es el recuerdo de cómo la sociedad en ese momento del año 2019, en octubre, que en el fondo las causas de esto y qué es lo que provoca que ese día viernes en la tarde esto explotara, no hay que tratar de olvidar, nunca podemos olvidarla, sino que hay que tratar de recordar en la memoria esos días previos, que son súper interesantes para poder entender lo que ocurrió. Pero le entregó una épica a una generación y permitió que también los más viejos volviéramos a tener una épica. O sea, todo lo que estaba ocurriendo en Chile, yo tengo el recuerdo que podíamos hacer ilustraciones, podíamos llenarnos de textos. Despertó la necesidad de darse cuenta de que estábamos siendo espectadores de un momento histórico. A lo que habría ocurrido, por ejemplo, con Goya para el 1 de mayo y el 2 de mayo, que finalmente se transformaron en muchos bocetos y pintura, y también genera también los famosos grabados de Goya. O sea, Goya salió a Madrid a recorrer, a ver lo que estaba ocurriendo. También esto, o sea, era un momento para ir a ser testigo de la historia, y la estábamos viviendo. Qué interesante eso, porque la explosión o el estallido social también involucra un estallido de la imagen. Exacto. Sí, Sí. No solamente que haya un movimiento, sino que también ese movimiento genera una constelación de imágenes que empieza a armar. Un trabajo estético. Claro. Sí, sí. Sí, hay una memoria visual también. Exacto. Que ahí se va a producir. Pero eso había que contarlo en cómic. Y ese es el proyecto que recién mencionó María José, en el cual lo estoy trabajando lentamente, paralelamente a los proyectos que yo tengo con otras editoriales, donde quiero en cómic contar un poco cómo es el trabajo de los protocolos de carabineros y por qué se violaron los derechos humanos durante ese periodo. Esa gran pregunta, ¿por qué? Y tratar de explicarlo de manera técnica. Súper. Ya, vamos a la siguiente entonces. No sé si partir por acá o por acá. Ya voy por acá. Bueno, Gabriela, yo me siento muy cercano a Gabriela porque este año se publicó una novela gráfica donde me invitaron a participar en la editorial Weathers, junto con Ángeles Quintero y Rafael Gumucio, donde se contó la vida de Gabriela Mistral en 50 páginas. Y yo creo que tanto Ángeles como Rafael hicieron un trabajo súper, súper bueno, porque pudieron seleccionar algunos momentos de la vida de Gabriela para poder contarle en 50 páginas. 50 páginas de cómic no es nada, no es nada. Pero así todo, se quedaron muchas cosas afuera, pero también se rescataron momentos que yo me sentí con el honor de dibujar.
es una novela gráfica que podría estar pensada para un público juvenil e infantil, pero es un libro también duro. Lamentablemente mi generación, bajo la época de Pinochet, para combatir a Neruda, se tomó a esta Gabriela más pedagógica y más amante de los niños. Y lo otro es que Gabriela, qué bueno todo lo que ha ocurrido este año 2025 y los territorios 2026, porque se rescató a Gabriela, que era una deuda realmente que teníamos. Es una gran escritora, que bueno que se esté hablando que por todos lados de ella. Y si hay personas que dicen, oye, ya, por favor, busquemos otros poetas, tenemos que aprovecharlo, no importa, aprovechemos este momento, porque este es el momento, Gabriela, esto va a desaparecer, ya en 6 meses más ya no vamos a volver a hablar más de ella, entonces aprovechemos este espacio, saquémosle el jugo, leamos sobre ella, conozcámosla, sepamos de que no tan solo era poesía lo que ella escribía, sino que también tiene mucha prosa y mucha investigación, muchos artículos periodísticos. Es impresionante los recados a Chile, cómo ella iba a la vanguardia. Realmente estaba a la vanguardia. En la década del 50 tiene artículos sobre la astronomía que uno los lee y se da cuenta, estamos hablando que están hechos 80 años atrás, que son notables, muy preocupada ella de los últimos avances científicos. Entonces, creo que tenemos que seguir explorando a Gabriela, porque además influyó a muchos poetas, y que sea la puerta para apreciar poesía, para apreciar la literatura. Sí. Y bueno, la parte de su vínculo con la pedagogía, esa maestra, pero con la potencia cariñosa, pero potente a la vez. Yo creo que sí, no hay que cansarse. No hay que cansarse ni aburrirse de los artistas. Yo creo que cuando uno siente o escucha un comentario así es porque esa persona está mal. Tiene que hacerse ver, porque la belleza o la sabiduría, lo grandioso no debe cansarnos. Y ella, para mí, Gabriela encarna esas tremendas virtudes en esta mujer. La inteligencia, esa capacidad de también hablar de lo político, ser mentora de un proyecto educacional para un país como México, que en México la tome como el referente en la educación y en la cultura, que muchas escuelas en México, más de 500 escuelas, tengo entendido, en México llevan su nombre. Entonces, realmente esa persona que se aburre de escuchar de Gabriela tiene que hacerse ver, porque es una tremenda persona, mujer, artista. ¿Y podemos chochear? Chochen. Sí, bueno, sí. Sí. A Queremos propósito chochear porque nuestro hijo, que también estudió arte, o sea, ¿qué podíamos hacer? En el fondo, él, en la casa todo gira en torno al arte, entonces él decidió estudiar arte. Nuestra hija mayor también estudió arte. En la casa son puros artistas multimillonarios. Bueno, nuestro hijo, que está en su último año en arte, en licenciatura en arte, se fue a una beca a México ahora, se volvió hace poquito, y hizo un mural en una escuela Gabriela Mistral. Hizo un mural de Gabriela con un gatito en el brazo, un perro. Un perro y una niña. Una niña, sí. Una escena muy íntima. Y puso una flor chilena, copihue, y una flor típica mexicana, que se da en época para la época de los muertos. De ese octubre, entonces, finales de octubre. Yo creo que nuestro hijo vivió algo que también vivió Gabriela, y viví yo también, porque ese cómic de Gabriela Mistral, yo lo dibujé, gran parte de las páginas las dibujé en Francia. Entonces me hacía conectarme con Chile, a la distancia. O sea, Gabriela además tiene ese poder que si tú estás en el extranjero, te vas a conectar con Chile. Siendo que ella, cuando venía a Chile, lo único que quería, decía, yo a lo poco tiempo quiero volver, quiero irme de Chile. Entonces, pero ella nunca olvidó Monte Grande. Nunca olvidó Monte Grande.
Y si uno ha estado ahí en el Valle del Elqui, se da cuenta que hay una conexión con ese paisaje que se conecta a uno desde el alma. Y esa experiencia lo tienen muchos chilenas y chilenos, que finalmente cuando están afuera se conectan a través del paisaje. Sí. Eso es muy interesante de Gabriela. Hay una beta de Gabriela Mistral bien espiritual. Sí, que- sí, muy no- religiosa. Y que no se explota, que no se conoce mucho, sino que Sí. básicamente se conoce, como tú dices, la parte de más relacionada con lo infantil, el territorio infantil. Bien. Yo pensé que esto iba a ser más breve, la Gabriela, pero muy bien, qué bueno. Sí, y es que ¿sabes qué genera tantas cosas, Gabriela? Tantas cosas. Ya, esto ya conversamos un poco, pero igual lo voy a plantear. Qué bonito. Sí, yo estoy muy orgulloso de este dibujo. Me siento muy contento porque yo en este periodo estaba dibujando Orión y en un momento Ahí. me Sí. llaman de ProChile, Francia, para ofrecerme la posibilidad de hacer la imagen corporativa de Chile, el cómic chileno, para el año 2025. Entonces yo les dije, ¿están seguros? Yo estoy en este momento rayando con el Cinturón de Orión, con los pueblos indígenas. Me dijeron, haz lo que tú quieras. Entonces sentí que mi trabajo eh, había creado puentes, había creado este arco iris, y desde Francia creían que yo podía aportar en esto para el cómic chileno. Entonces yo lo tomé con mucha responsabilidad y al mismo tiempo un gran honor. Bueno, entonces hice una serie de imágenes para que estuvieran en el stand de Chile, para que estuvieran dentro de los folletos que explicaban el cómic chileno. Se hicieron bolsos. Entonces, para mí fue un proyecto muy importante. Y además quise en este cielo rojo, que era el color, lo único que me pidieron como requisito el color rojo, porque el color de la imagen corporativa de ProChile, hice en este cielo rojo que esta mujer atacameña estuviera viendo el espacio y hablara de esta pulsión que tiene el ser humano de contar historias con imágenes, que finalmente es esa pulsión actual a través de la historieta. Es una pulsión que ha acompañado a la humanidad desde hace 100.000 años y nos va a seguir acompañando, donde si colocamos una imagen al lado de la otra, nuestro cerebro inevitablemente va a contar una historia. Entonces, esta pulsión por formar figuras con las estrellas, formar las constelaciones, que también la tenían los pueblos indígenas de estas latitudes, y contar historias con ellas es lo que yo quise rescatar como la primera pulsión de la historieta que ha acompañado siempre al ser humano. Para mí esta imagen, bueno, el trabajo de Rodrigo a mí me enorgullece mucho. Y este fue como un paso donde un estamento gubernamental piensa en un artista que fue Rodrigo. Entonces eso ya es como, qué bacán, qué bacán que seas tú y que a cada uno lea a Rodrigo. Uno lea a Rodrigo. Aquí está todo su cosmovisión, un poco lo que él es, está acá. Entonces esta imagen me hace... Y en ese sentido, ¿cómo fue editar Orión? ¿Cómo fue para ti editar Orión? Fue dentro de todos los libros que hemos editado, Orión ha sido, bueno, todos, es como la pregunta cuando le hacen en los papás, ay, ¿cuál es tu regalón? No, ¿y qué dice uno como mamá, A como todos los papá? quiero igual. A todos los quiero igual, a todos, no tengo preferencia. Pero me pasa que con Orión hay un cuento muy profundo, que es sumergirse a la psiquis
sumergirse a la psiquis de Rodrigo. Es de los títulos donde podemos abordar a Rodrigo de muchas maneras. Y esas 7 historias nos ayudan a profundizar, a meternos en esas profundidades de Rodrigo. Y para mí fue no sé cómo explicarlo, pero fue un viaje profundo. Un viaje profundo que me pasó con otra historia de que en El sueño Quetzalcóatl hay un cómic que ahí publicamos, que el de Huayihuayca, que me pasa lo mismo, es meterme a lo profundo. Entonces, es un Orión, el título de Orión para mí es una voladita que es contar cómo contamos, cómo hablamos de Orión en distintas épocas, en distintos personajes, con distintas formas de contar a Orión, de esta constelación que nos ha acompañado desde que uno es chico, que uno escuchó a los papás que las 3 Marías, que las abuelitas, que las 3 Marías. Pero claro, es la constelación de Orión. Entonces, Orión, ver nuevamente este afiche, es meternos a la psiquis del Guetta. O sea, podemos conocer a Rodrigo Elgueta leyendo Orión y centrándonos y mirando esta imagen. Sí. Mira, qué interesante. Sí, un ejercicio de automatismo. En general, las 7 historias yo las hice de una manera, como hablaban los surrealistas, que fluyera el inconsciente. Entonces, no hay mucho control en la historia. Yo creo que el control vino después cuando les coloqué los textos. Pero la secuencia de imágenes fue muy rápida. Las creaba yo muy rápidamente porque quería justamente que no se perdiera esa fluidez de conocer el paisaje donde está Orión presente. Entonces, la primera historia de Orión es de un joven druida que se cuestiona cosas con respecto a lo que está sucediendo en su época cuando los romanos están llegando a Bretaña. Y él quiere cuestionarse eso. Y aparece una tormenta. Bueno, esa tormenta yo la viví, yo salí a la tormenta, porque las tormentas en Bretaña son terribles. Y yo caminé, me metí a la luz de la oscuridad, porque en la región de Bretaña y en Francia, por el tema de la guerra de Ucrania, empezaron a tomar una política que a las 12 de la noche cortan la luz de las calles. Entonces uno queda, a partir de las 12 de la noche queda en penumbra. Y yo salí en penumbra a la tormenta, a la orilla del mar. Y volví al departamento y me puse a dibujar inmediatamente. Entonces esa historia surge en pocos minutos. Sí, sí. Dibujé, boceteé, para que la historia no se perdiera. Y después coloqué el texto. Entonces las 7 historias son eso, un ejercicio de automatismo surrealista. Sí, eso fue fascinante porque yo pude ver ese proceso y acompañarlo en ese proceso. Entonces era vivenciar lo que el dibujo, lo que uno termina leyendo. Hubo una vivencia, hubo una experiencia in situ. Y me gustaría comentar que hay un gato que aparece en la portada, un gato negro, que ese gato es Chat Noir. Ese gato me acompañaba en las noches en algunos momentos. Era un gato del barrio y me acompañaba, iba conmigo. Y yo le hablé a María José, porque María José fue a visitarme un mes, y yo le hablé del gato y el gato nunca apareció. Y la última noche que nosotros ya nos volvíamos a Chile, el gato negro apareció y nos despidió y nos fue a dejar a la puerta del departamento. Esas son las cosas mágicas de sincronías junguianas, tal vez, que el arte nos permite vivir. Son muy locas esas situaciones que uno no puede explicar. Excelente. Sí. Ya, vamos al último entonces. Vamos al último. Ay, qué difícil. ¿Le ha parecido difícil esto? No. Ay, me anduve poniendo muy sensible. Veamos cómo nos va ahora. Oh.
Bueno, esta fotografía, bueno, es fotografía muy famosa de Luis Parot, donde Luis Parot cuenta una historia muy, muy interesante. Nosotros conversamos con él, con Luis Parot, con Carlos Reyes, porque esta fotografía para mí es uno de los momentos importantes de la vida de Víctor. Y teníamos que colocarla. Entonces, yo lo que iba a hacer era dibujar en grafitos, de manera realista, esta fotografía para insertarla en esta novela gráfica que tiene un nivel de iconicidad un poco más abstracto. Y eso fue una decisión mía, porque la historia de Víctor Jara es dura también, es tan dura, o sea, termina de una manera tan dura, y nosotros queríamos abordar el homicidio de Víctor, porque yo también desde un punto de vista forense lo trabajé, este caso, y yo no iba a ser capaz de dibujarlo realista. Entonces subí el nivel de iconicidad a un nivel muy poquito más sintético. Graso error, porque se transformó en algo mucho más emocional. Ujú. Pero esta secuencia la queríamos contar y yo iba a reproducir la fotografía en grafito. Entonces decidimos hablar con Luis Parot, pedirle permiso, conversar con él, que él estuviera de acuerdo. Él gentilmente nos dijo ningún problema, no autorizó, no entró con incluso una carta que autorizaba para que yo pudiera dibujar en el cómic de Víctor Jara esta fotografía. Y aprovechamos a hablar de ella. Y él nos contó cosas bien interesantes. Nos decía que él nunca le colocó nombre a sus fotografías, excepto esta. Que esta le llamó Éramos tan felices. Porque él tiene el recuerdo en esa época, que él era muy joven, era el más joven de todos los que están en la fotografía, que él sintió por primera vez en esta época, al año 67 más o menos, 1967, que la juventud tenía voz, que la juventud era importante en la sociedad. Y por eso le coloca el nombre Éramos tan felices. Y en esta secuencia, Víctor lanzó un chiste, porque los otros tres estaban todos muy serios. Y Víctor lanza el chiste, todos se empiezan a reír y él saca las fotografías. Hay varias fotografías de esta secuencia, pero la que están todos ya muertos de la risa es justamente en esta. Entonces, es una fotografía importante para la historia de Chile. O sea, si queremos comprender cómo era la juventud de esa época del mayo 68, esa juventud del 67, que tal vez el 2019 quiso despertar, 2011 quiso despertar, y va a volver nuevamente. Esta fotografía capta muy bien ese momento y también la energía de Víctor, ese carisma, esa sonrisa, este artista que tiene momentos tan especiales en su vida y que al mismo tiempo representa al chileno común y corriente. Porque en el fondo la historia de Víctor es la historia del 80% de la población de Chile, de un sustrato muy pobre, de un sustrato sin nada a favor y que a puro ñeque se van construyendo su vida. Y es lo que le pasó a Víctor. Víctor, a puro ñeque y a pulso, pudo construir su vida y se transformó en un artista que trasciende universalmente. ¿Mm? Y es lo que le pasó a mi papá, a mi mamá, a tu papá, a tu mamá, a esta generación que de la posguerra, que le tocó un mundo tan duro, tan duro. Sí, una linda foto, un momento, y que es afuera del Bellas Artes, un entorno también que nos recuerda la cultura, la vida cultural de la época, tantas cosas que pasaban y donde todo lo que pasaba también era político, tanta consecuencia con el arte y la política, el quehacer en la vida artística, política, social. Y claro, es una foto que está en la memoria del país y en la memoria del mundo, porque Víctor Jara, así como Gabriela, son personas del mundo ya, no son chilenos, son del mundo, donde han sido ellos, han puesto a Chile como han dado a conocer a Chile, pero siendo ellos los protagonistas. Una hermosa foto y un momento especial en la cultura chilena.
para el teatro chileno. Aquí grandes actores, todos ya no están, pero dejaron un legado en las escuelas, en la forma de comunicar las ideas a través del teatro, de la música. Bueno, Poirot está vivo todavía. Sí. A mí lo que me evoca es esta idea, dice, éramos tan felices, pero y como tú bien dices, Rodrigo, esto es una imagen que se va repitiendo. Entonces, éramos tan felices, volvemos a ser tan felices, perdemos la felicidad, volvemos a ser felices. Una especie como un ciclo social, Sí. ¿ya? Y que nos hablan de, esto es el cliché del meme de Instagram, pero que no dice que la felicidad es un momento, no es una condición, sino que somos felices en momentos. Y en los contextos sociales quizá lo importante es saber rescatar esos momentos y plasmarlo a través del arte, reconstruirlo a través del arte y volver a transmitirlo a los nuevos públicos, a las nuevas audiencias. Bien, Rodrigo, María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. A nombre de la agencia Blackout les quiero hacer este regalo Muchas Muchas gracias. gracias. para Uy. ustedes Muchas gracias a todos, agencia. y esperemos que haya Sebastián. sido, o sea, para nosotros fue una muy grata conversación, una grata experiencia. Esperemos que haya sido igual para ustedes. Muchas gracias. Y a ti, Sebastián, gracias por la invitación y gracias por crear estos espacios y a todo el equipo que está aquí acompañándonos por crear estos espacios donde podemos hablar de historieta, de cultura, arte, política y de la vida. Así que eso se agradece mucho de estos espacios. Súper. Sí, agradecida por lo mismo. Idem exactamente a ti, a todo el equipo, por el gesto, las caluguitas y este regalito y por este espacio, porque conversar de esto se agradece. Sí, lo que a uno le gusta. Muy bien. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentó Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Equipo realizador, Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Montajista y asistente audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Redes sociales, Alison González y Constanza Valenzuela.